Bueno, muy buenas noches, tanto a las personas que nos acompañan hoy presencialmente en la sede del foro, como a las personas que se han vinculado a través del Zoom. Hoy vamos a continuar en el trabajo que venimos haciendo en el seminario de la formación del analista, pero específicamente en el, digamos, en el recorrido que me propuse en este semestre, que fue dar la vuelta por el seminario 7 para tratar de pensar, de leer lo que Lacan piensa en esa época sobre el análisis, el fin del análisis y el analista, es decir, que son los ejes fundamentales de nuestro seminario. Eh, ustedes vieron, porque la invitación la hice con un título que se llama Lo cómico, o sea, de la tragedia a lo cómico, el falo. Ese es el tema general que voy a plantear hoy. Todo es extraído básicamente de la misma lección de Lacan que les vengo solicitando que lean, que es la última, que se llama Paradojas de la ética. Bueno, pero antes de entrar en el texto, les quiero como comentar cómo vamos a terminar el trabajo del año. La nuestro próximo encuentro, que es jueves 23, tendremos, algunos recordarán a Pedro Pablo Arévalo, él vive en España, de hecho se va a conectar a sus 2 de la mañana porque nos quiere acompañar en el seminario con una ponencia que él dictó en Argentina. Yo le dije que buscáramos unas fechas que fueran posibles, le propuse esa y se llama La escuela y las éticas, la escuela del analista pues y la ética. Entonces el 23 de octubre vamos a presencial, todos los que estén interesados, nos reunimos aquí y nos conectamos con Pedro Pablo. Esa es la última de octubre. Quedarían posiblemente 2 o 3 sesiones para terminar el año, mínimo digamos 2 de noviembre y eventualmente una de diciembre, no sé. ¿Y cuál es la temática que voy a proponer desarrollar en esas 2 de noviembre? Insisto en la lección Paradojas de la ética. De ella hay un tema que me parece que no debemos cerrar esta reflexión sin considerar lo que es lo que Lacan llama las éticas tradicionales y su análisis de Kant y Aristóteles. En principio, es uno de los hilos muy potentes, creería yo, que tiene esta lección. Entonces vamos a trabajar la, la segunda semana de noviembre. Vamos a hacer una revisión sobre las éticas llamadas tradicionales por Lacan para mostrar el punto de diferencia que él plantea con respecto a la ética del psicoanálisis. Y bueno, voy a pensar si el segundo trabajamos eso o el cuarto. Y la otra sesión de trabajo, voy a tomar una perspectiva que estoy desarrollando y es si Lacan la pregunta ha sobrado en conformidad con el deseo, se la dirige no al analista. Mi hipótesis es que en cierta medida está dirigida al analista, pero si se la dirige realmente es al analizante. ¿Qué significa esa pregunta para el analizante? Y tengo propuesto el título para ese encuentro, para ese desarrollo que estoy haciendo de la cobardía moral al coraje en el encuentro con lo real. Es decir, voy a mantener un poco, de todas maneras, términos que pertenecen al campo de la reflexión de la ética de Lacan. Es decir, creo que ser analizante exige coraje y tener, digamos, la fuerza suficiente o la posición que permita que uno haga, deje que su análisis atraviese los umbrales finales, implica un coraje. Entonces,
supongamos que esa pregunta está dirigida al analizante, esa es, digamos, la temática con la que voy a, en lo posible, a terminar. Voy a ir viendo si el segundo martes, el jueves de noviembre trabajamos las éticas tradicionales o, eh, o el de la pregunta dirigida al analizante. Es que se necesita coraje para sostener un análisis, ¿cierto? No solamente el deseo del analista, me parece, que se supone que es el que haría que un análisis opere. Bueno, ese es como nuestro plan. También voy a anunciar un poco la propuesta para el próximo año. Quiero sostener el seminario específicamente porque tengo en el horizonte un asunto que es muy importante y es la cita internacional que se va a realizar en Sao Paulo del 23 al 26 de julio del 2026, cuya temática es la ética del psicoanálisis y las otras. Entonces, la propuesta es que en el primer semestre, al menos hasta julio, vamos a tener, vamos a hacer un trabajo que recoja los ecos de los trabajos a nivel internacional que se harán, porque hay preludios, hay textos que son preparatorios, hay jornadas que son preparatorias, hay colegas de otros foros que están trabajando la temática y entonces, bueno, vamos a tener varios invitados y vamos a hacer un trabajo como un poco correlativo con todo el trabajo de preparación de la cita internacional, específicamente pues por tratarse del tema de la ética del psicoanálisis. Bueno, muy bien, termino estos pequeños avisos anticipatorios haciendo una evocación porque hoy, 9 de octubre, hace 58 años que Lacan pronunció su proposición del PASI. Se llama efectivamente la proposición del 9 de octubre de 1967. Como en este seminario a veces se enganchan unas personas, vienen unos, vuelven otros, pues lo recuerdo porque hemos pasado por diferentes lecturas de la proposición del PASI, porque Lacan no solamente propone el PASI, en relación a la verificación del final del análisis. No es esa la propuesta que hace realmente en el 67, el 9 de octubre del 67, sino cómo se reclutan los analistas tomando principios mismos del psicoanálisis. Y es por eso que va a proponer el dispositivo del PASI. Bueno, dejemos ahí esa otra parte de la introducción. Entonces voy a comenzar lo que traigo elaborado para hoy, que como les digo, lo titulé De la tragedia a lo cómico, el falo. En la sesión de hoy haré una revisión sobre una dimensión que Lacan va a introducir en esta lección final del seminario, lo cómico. Introducir aquí esta dimensión implica una nueva consideración sobre la dimensión trágica de la experiencia analítica para la cual ha recorrido las tragedias clásicas, Edipo, Edipo en Colona, Antígona, etc. He propuesto en otros desarrollos sobre la concepción de Lacan en relación con el héroe trágico, que con ello lo que Lacan se ha propuesto a la altura de comienzos de los años 60, ¿cierto? Darnos su teoría del final del análisis y de la función del analista. El héroe trágico se sitúa pues en esa coyuntura en la que el final del análisis está planteado como una salida trágica. Y de allí hemos tomado los héroes de los que Lacan se ha servido. Edipo, el rey Lear, Hamlet, Antígona, por supuesto, a quien hemos leído como el paradigma del no ceder en su deseo, pero también Filoctetes, invocado en esta lección. Si la tienen aquí, yo les pido que siempre la traigan, por favor, para que la podamos comentar a la letra, en la página 381, que dice Lacan, después de que pasó por Antígona, después de que ha pasado por el rey Lear, que ha pasado por Edipo,
que ha puesto en consideración la posición de Creonte, etcétera, introduce a Filoctetes y dice que es alguien que realmente tiene muy pocas virtudes. Búsquenlo en la página 381. En la página 381 dice efectivamente que es alguien que tiene muy pocas virtudes, eh, generalmente asociadas al héroe. Dice, es un pobre tipo que aunque partió, dice Lacan, lleno de ardor, entusiasmo, a morir por la patria en las orillas de Troya, ni siquiera lo quisieron para eso, o sea, ni para que muriera, ni de carne de cañón, pues lo abandonaron en una isla porque olía demasiado mal. Es una cita textual de Lacan de la página 381. Entonces, ¿qué lo hace un héroe? Un héroe no tiene necesidad de ser heroico para ser un héroe, dice Lacan. O sea que Lacan va a construir una definición de héroe que no depende de la concepción clásica tampoco. Sabemos que esa es su modalidad particular. Entonces, ¿qué define al héroe para Lacan? Lacan va a darnos la clave en la página 382. Lo remito a esa página que creo que es una página clave. Dice, les articulé pues tres proposiciones, que en realidad son cuatro. Dice, la única cosa de la que se puede ser culpable es de haber cedido en su deseo. Primera. Segunda, la definición del héroe es aquel que puede ser impunemente traicionado. Tercero, esto no está al alcance de todo el mundo y es la diferencia entre el hombre común y el héroe. Más misteriosa pues de lo que se cree para el hombre común. Vamos a pensar un poco sobre eso. La traición que se produce casi siempre tiene como efecto el arrojarlo definitivamente al servicio de los bienes, pero con la condición de que nunca volverá a encontrar lo que lo orienta verdaderamente en ese servicio. Lo estoy citando textualmente, página 382. Ahora, refiriéndose a lo que llama el campo de los bienes, va a introducir una cuarta proposición y nos dice, no hay otro bien más que el que puede servir para pagar el precio del acceso al deseo, en la medida en que el deseo lo hemos definido en otro lado como la metonimia de nuestro ser. El arroyuelo donde se sitúa el deseo, sigo citándolo en la página 382, no es solamente la modulación de la cadena significante, sino lo que corre por debajo de ella, que es, hablando estrictamente, lo que somos y también lo que no somos, nuestro ser y nuestro no ser. Bien, es un apartado sobre el que no voy a entrar hoy, pero que creo que amerita pues que le dediquemos también un tiempo de trabajo. Sigo siguiendo la pista del héroe para que, como les decía, no sé si lo expresé claramente, pero mi hipótesis es que el héroe al que se refiere Lacan en este seminario, al que le dedica mucho trabajo, realmente es su concepción del analista en esa época. Para este héroe vencido y humillado, es su caída lo que produce en el espectador los afectos de la compasión y el temor. No es el héroe de nuestro tiempo que resulta siempre vencedor. Más bien Lacan, página 382, lo define como aquel que puede ser impunemente traicionado. Solo y traicionado, exhausto al final de la carrera, sin temor ni compasión, en una relación singular del deseo con la muerte. Como Edipo, el héroe desea saber la clave de su deseo. Es lo que se resume con el epos trágico. Lo cito en la página 384, pues obviamente seguí el hilo dentro de la lección que nos llevaba a comprender esta lógica. No deja ignorar al espectador
¿Dónde está el polo del deseo? Muestra que el acceso al deseo necesita franquear no solo todo temor, sino toda compasión. Que la voz del héroe no tiemble ante nada y muy especialmente ante el bien del otro. Claro, porque recuerden que cuando Lacan se formula, pues nos va a dar la clave de lo que él llama ceder en el deseo, justamente a lo que se refiere es a ceder ante, por el bien del otro. Esa estructura la vamos a conservar para trabajar un poquito el asunto de la cobardía moral y del coraje en la conferencia que estoy trabajando sobre ese tema. En la medida en que todo esto es experimentado en el desarrollo temporal de la historia, el sujeto sabe un poquito más que antes sobre lo más profundo de él mismo. Es una cita pues de Lacan en la página 384. Ahora, me parece interesante si alguno hizo alguna interpretación de esto y lo podemos comentar, lo vamos a considerar porque Lacan hace la diferencia entre el héroe y lo que él llama el hombre común. Voy a aportar ahorita una idea al respecto. La diferencia entre el héroe y el hombre común es que para el hombre común, la traición que se produce casi siempre tiene como efecto el arrojarlo definitivamente al servicio de los bienes, pero con la condición, esta cita ya la acabo de leer, de que nunca volverá a encontrar lo que lo orienta verdaderamente en ese servicio. La vía construida por los senderos de este héroe solo, traicionado, es la vía para situar el deseo del analista como un deseo advertido que no puede pedir lo imposible. Lacan en su nota italiana lo dice de la siguiente manera. El analista, si él se hace cargo del desecho que he dicho, es por precisamente vislumbrar que la humanidad, es decir, el hombre común, se sitúa en la felicidad. Es donde ella nada, para ella solo hay felicidad. Y en este punto, él debe haber cernido la causa de su horror del propio, el suyo, separado del de todos, horror de saber. Hago un salto, efectivamente, de unos 14 o 15 años entre la concepción del héroe vencido, exhausto, traicionado al final de la carrera y la expresión de 1974 en la nota a los italianos, en las que Lacan sitúa al analista como aquel que debe hacerse cargo del desecho, saber ser el desecho, ¿no? El desperdicio. Ese es, digamos, el punto en el que yo doy mi hipótesis de que ese héroe vencido, traicionado, impunemente traicionado, etcétera, del seminario 7 es una de las figuras del analista para Lacan. Desde ese momento, continúo con la nota a los italianos, sabe ser un desperdicio, es decir, lo que Lacan llamará semblante de objeto A. Es lo que el análisis ha debido al menos hacerle sentir. Ahora bien, hay mucho por elaborar en torno a esto que se juega en este punto. El analista como semblante de objeto A es justamente lo que puede verse en el discurso analítico. Saben que a la izquierda, arriba en el discurso analítico, está el objeto A como semblante, está como semblante de objeto A. Bueno, ahora, entonces, en el cierre de este seminario, Lacan plantea lo que la experiencia analítica en la perspectiva de la ética del psicoanálisis no puede ser comprendida más que como la relación de la acción con el deseo que la habita. Página 372. Esto tiene su fundamento justamente en que, lo cito, en la dimensión trágica se inscriben las acciones y se requiere que nos ubiquemos en lo tocante a los valores. Es decir, el héroe griego, el héroe trágico, representa hombres
excepcionales que ellos mismos son los que representan, como dice Lacan, lo tocante a los valores. Pero acto seguido introduce un poco de golpe la otra cara de la banda de Moebius, propongo que los veamos de esa manera, el reverso de la tragedia, y continúa diciendo, también se inscribe además en la dimensión cómica. Y cuando comencé a hablarles de las formaciones del inconsciente, como saben, lo que tenía en el horizonte era lo cómico, dice Lacan en la página 373, con lo cual hace una referencia que me orienté un poquito por ella, y es que el seminario 5 de Lacan, o sea, está el seminario 5, que es el de las formaciones del inconsciente, y él dice que lo que va a buscar es lo cómico. En Freud lo cómico es un género. Está el chiste, está el humor y están otras formas, está la ironía, etcétera. Pero lo cómico, dice Freud, y voy a trabajar un poquito en relación a esto, me pareció además interesante que Lacan diga que lo que buscaba en el seminario 5, que es el que se llama Las formaciones del inconsciente, era lo cómico. En realidad, él trabaja la estructura del chiste. En realidad, siguiendo la estructura del chiste, Lacan escribe el grafo del deseo, ¿cierto? Trabaja todo sobre los chistes de Freud, el grafo del deseo. Pero me pareció interesante que fuera él el que dejara esta pista sobre ese punto, y luego viene el seminario 6, que es sobre el deseo y su interpretación, y luego el seminario 7. O sea que Lacan está siguiendo un poco ese hilo. Ahora, continúo citándolo en la página 373. Dice, digamos, en una primera aproximación, que la relación de la acción con el deseo que la habita en la dimensión trágica se ejerce en el sentido de un triunfo de la muerte. Les enseñé a rectificar: triunfo del ser para la muerte, formulado en el me pinai de Edipo, donde figura ese me, que sería la negación idéntica a la entrada del sujeto sobre el soporte del significante. Es el carácter fundamental de toda acción trágica. Entonces, es la trayectoria que Lacan ha dejado trazada hasta ese momento, y creo que sobre la que hemos caminado bastante en este seminario. La relación del deseo con la muerte, la topología trágica, es decir, el entre dos muertes, el franqueamiento del ser para la muerte. No, hasta aquí, Lacan, eso es lo que ha dejado planteado en el seminario. Después de recorrer Antígona, después de recorrer el capítulo sobre la pulsión de muerte, después de recorrer el capítulo sobre el bien y sobre lo bello, entra en la dimensión trágica de la experiencia analítica y sigue la lectura de Antígona. Creo que aquí mismo en este seminario todo el tiempo hemos confrontado qué quiere decir el entre dos muertes, el ser para la muerte, el franqueamiento del sujeto en su relación con la muerte, el deseo, que es lo que fue, lo que dijo también de manera muy precisa, es decir, que el final del análisis, el que prepara para devenir analista, es el que le permite al sujeto confrontar la relación de su deseo con la muerte, ¿cierto? Es decir, hasta aquí yo creería, eso yo lo encuentro de esta manera, lo podríamos discutir ahorita, que esa es la dimensión trágica que Lacan había planteado en este seminario, el ser para la muerte. Pero vemos aparecer en este punto otra lógica, y el ser para la muerte en Lacan resuena a Hegel en todo caso, ¿cierto? Pero vemos aparecer en este punto otra lógica con la introducción de la dimensión cómica. Y Lacan la sustenta diciendo lo siguiente:
Lo cito en la página 373. En la dimensión cómica, en una primera aproximación, se trata sino del triunfo, al menos del juego fútil, irrisorio de la visión. Por poco que haya podido hasta el presente abordar ante ustedes lo cómico, pudieron ver que se trata también de la relación de la acción con el deseo y de su fracaso fundamental en alcanzar. O sea, el héroe cómico es el héroe fracasado, ¿cierto? Que de alguna manera no es la misma lógica del impunemente traicionado, del héroe trágico, sino del héroe fracasado. El héroe en su fracaso fundamental en alcanzar el deseo. Hago un paréntesis porque hay una película que está en la ciudad en este momento, que ha ganado varios premios, que se llama Un poeta. Y me pareció muy interesante que algunos de los comentaristas lo llaman una tragicomedia. Es decir, que quienes han hecho una revisión de este pobre hombre fracasado, persiguiendo su deseo, no hace más que fracasar en la tentativa de alcanzarlo. Un poco me parece que es una versión muy bella, me pareció, de lo que podríamos llamar el héroe cómico. Y ya vamos a ver un poquito en qué consiste verdaderamente lo cómico. La dimensión cómica, destaquemos esto. Entonces, quiero destacar eso, ¿cierto? Es decir, que el héroe cómico es un fracasado, que en su tentativa de acceder, de alcanzar al deseo, tiene obstáculos, tropiezos y fracasa siempre en esa vía. Y ahí está la dimensión cómica. Eso es lo que va a ser interesante en lo que voy a tratar de plantear ahora. La dimensión cómica, destaquemos esto, se trata de la relación de la acción con el deseo, subrayo, y de su fracaso fundamental en alcanzarlo. Podemos afirmar, como señala Lacan, que la dimensión cómica está creada por la presencia en su centro de un significante oculto, el falo. Había aparecido muy poco el falo en todo el seminario y aquí entra triunfal para plantear precisamente la otra cara de la dimensión trágica y creo que nos permite aproximarnos de una manera muy distinta a la concepción de la ética que Lacan trae en este seminario. Un significante oculto, el falo, y que lo que nos hace reír no es tanto el triunfo de la vida como su escape. El falo no es sino un significante, dice Lacan, el significante de la escapada. La vida pasa, triunfa de todos modos, pase lo que pase. Tal vez puede ser apresurado decir que Lacan mantiene lo trágico del lado de la muerte, el ser para la muerte, pero vamos a ver, quiero que ahorita pensemos un poquito qué quiere decir eso, pero al introducir el falo por la vía de lo cómico, señala la dimensión del triunfo de la vida. Retomo una cita del final de la página 373, cuando el héroe cómico tropieza, se ve en apuros. Pues bien, el pequeño hombre, empero, todavía vive. Así pues, Lacan está situando aquí lo trágico del lado del significante, pero al mismo tiempo nos permite inferir que la vida huye de lo trágico gracias al significante, lo cual pone el foco en este significante paradójico del falo que posee una cualidad diferente a la del resto de los significantes. Tengo aquí un apartadito que lo titulé La dimensión cómica del falo. La aparición acá del falo, como el significante oculto, es la definición de cómico que encontramos en Lacan. Lo cómico, revelación de la verdad del sujeto en un objeto velado que se hace surgir.
hay que evocar los hombres que en la comedia griega portan grandes máscaras fálicas, no sé si habrán visto, ustedes lo pueden buscar un poco no solamente en la tragedia, sino las comedias también y un poco como las comparsas que se hacían eran estos hombres que portaban grandes máscaras fálicas que recubren a un pequeño y ridículo personaje. Es el juego de la castración, del ocultamiento y desocultamiento. Esa es la función de su objeto, falo, en la comedia, que presentifica el deseo en tanto que no se reconoce y se sustrae siempre sin que la realidad lo refute jamás. Pues la comedia, tanto en Aristóteles como en Molière, etcétera, eso sería una vertiente muy rica para trabajar, pone en escena la trampa del deseo, la ilusión de una solidez imaginaria que pueda responder a la demanda. Esto deja haber una oposición inicial en la concepción de la tragedia y la comedia. Por ejemplo, la comedia se enfoca, saben que la comedia y como la tragedia pertenecen al libro de la poética de Aristóteles que se perdió, pero que nos servimos de ella a pesar de todo, es decir, tiene un valor fálico, no estando, tiene sin embargo una utilidad. Entonces la comedia se enfoca en personajes comunes. Lo destaco porque yo trato de entender por qué Lacan dice que el héroe lo vive como un hombre común. Es decir, él pasa del hombre común al héroe. Y estoy tratando de ver si justamente, porque él se refiere también a que el hombre de la comedia es el hombre común, es el fracasado, etcétera. Entonces la comedia se enfoca en personajes comunes, corrientes y a veces grotescos o débiles que se ven envueltos en situaciones de enredo, equívocos y situaciones cotidianas, a menudo absurdas o exageradas. Se ocupa del hombre de la calle, por lo que el lenguaje que utilizan los actores es desenfadado y grosero. Es lo que Lacan llamaría el hombre común. En cambio, la tragedia representa personajes nobles, virtuosos o elevados, como héroes o príncipes quienes se enfrentan a grandes pasiones y a un destino fatal que los conduce a la muerte. Estamos confrontando esos dos términos que Lacan va a confrontar allí en esta lección. Ahora, Lacan hablando del héroe trágico, él dice, lo alcanza como un hombre común. Bueno, traigo varias referencias que me pareció como útil para entender un poquito esta dimensión que Lacan introduce aquí en el seminario 6, justamente el seminario inmediatamente anterior al seminario de la ética. Él dice, ¿dónde está el falo? Esto es siempre el mayor resorte de lo cómico. Y después de todo, no olvidemos que ese fantasma es ante todo un fantasma alrededor de una noción de incongruencia más que otra cosa. Él se engancha de la manera más estrecha en esta misma situación fundamental que es aquella que va a dar la unidad a ese sueño y de todo lo que está alrededor, a saber, la de una fánesis, que no es tanto desaparecer como hacer desaparecer. Es decir, que digamos, esa es la dinámica funcional del falo, aparecer y desaparecer. Ahora le daremos otra característica. Recientemente, un hombre de talento ha puesto un epígrafe en un libro muy divertido, sigo citando a Lacan, en el seminario 6, trae una cita latina que dice, aquel que hace eso tiene cuidadosamente disimulados sus resortes. Esa es la cita que Lacan hace de Raymond Queneau. Es de eso de lo que se trata al fin de cuentas. La afánesis de la que se trata aquí es el escamoteo del objeto en cuestión, a saber, el falo. Es en tanto que el falo no está puesto en juego, que el falo está reservado, está preservado, que el sujeto no puede acceder al mundo del otro.
y ustedes lo verán, sigo citando a Lacan en el seminario 6, lo más neurotizante no es el temor de perder el falo o el temor de la castración. Este es el resorte fundamental, sino querer que el otro esté castrado. Bueno, hasta ahí esa cita de Lacan del seminario 6. El falo, pues, está encargado de designar todo lo que de lo real escapa al significante. Entonces, esta dimensión de lo cómico como salida de lo trágico me lleva a pensar también en algunas consideraciones de Freud sobre el humor, porque es en Freud que en el chiste y su relación con la inconsciente, Freud toma lo cómico, el humor y el chiste, pero lo cómico como si fuera el carácter, lo propio o el tono de lo que se trata, sea en el chiste o sea en el humor. Aparte de eso, Freud tiene un texto de 1927 que se llama El humor. Hay una diferencia entre 1900 y 1927 porque ya Freud ha introducido la pulsión de muerte y el superyo. Entonces, la noción de humor que Freud va a plantear es muy interesante. Miremosla también aquí. Entonces, esta dimensión de lo cómico como salida de lo trágico me lleva a pensar en algunas consideraciones sobre la función del humor que Freud nos planteó. El humor como un mecanismo para escamotear la ley del superyo. Freud define el humor de la siguiente manera. Dice, mediante estos dos últimos rasgos, es decir, el rechazo de la exigencia de la realidad y la imposición del principio del placer, el humor se aproxima a los procesos regresivos o reaccionarios que tan ampliamente hallamos en la psicopatología. Con su defensa frente a toda posibilidad de sufrir, ocupa un lugar dentro de la gran serie de aquellos métodos que la vida anímica de los seres humanos ha desplegado a fin de sustraerse de la compulsión del padecimiento. En Freud el humor es una manera pues de engañar al superyo, es un ahorro del sufrimiento y nos trae en su texto de 1927 sobre el humor el caso de un condenado, no sé si lo conocen, un condenado a muerte, a quien van a recoger en su celda el lunes temprano en la mañana. Y el delincuente, cito a Freud, que es llevado al cadalso un lunes, manifiesta, vaya bonita manera de empezar la semana. El humor, dice Freud, no tiene algo de liberador, no tiene solo algo de liberador, como el chiste y lo cómico, sino tiene algo de grandioso y patético. Rasgos estos que no se encuentran en otras dos clases de ganancia de placer derivadas de una actividad intelectual. Es decir, la función de lo cómico en Freud, si lo pensamos por la vertiente del humor, es una manera de ahorrar el dolor y de burlar al superyo. Es evidente que lo grandioso reside en el triunfo del narcisismo, sigue diciendo Freud, en la imposibilidad de ser atacado del yo triunfalmente aseverada. Es un triunfo. Por eso creo que nos viene un poquito para tratar de entender que Lacan plantea lo cómico como un triunfo, el triunfo que tiene que ver con la vida. Eh, el yo rehúsa sentir las afrentas que le ocasiona la realidad, rehúsa dejarse constreñir al sufrimiento, se empecina en que los traumas del mundo exterior no pueden tocarlo y aún muestra que solo son para él ocasiones de ganancia de placer. Es una desmentida también, se podría decir que es de lo que se trata. Este último rasgo es esencialísimo para el humor. Supongamos que el criminal a quien llevaron un lunes al patíbulo hubiera dicho, no me importa nada, ¿qué interesa que ahorquen a un tipo como yo? El mundo no se hundirá por eso. Deberíamos juzgar que ese dicho contiene, sí, esa grandiosa superioridad sobre la situación real, es sabio y justificado, pero en verdad no toca el verdadero asunto de la huella, que es un triunfo realmente, ¿cierto? Si soy un pobre hombre, el mundo no va a perder nada si yo me muero, por lo que Freud dice es que realmente por la vertiente del humor,
lo cómico lo que hace es escaparse en esa dimensión que Lacan lo propone, es decir, ahorrarse, dice el humor freudiano, pues es particularmente resistente al afecto pasivo, o sea, no soy yo un pobre hombre, es decir, es un triunfo del yo, es un ahorro de dolor, pero también de compasión. Ahí donde podría surgir la compasión, surge la risa. Bueno, eh, voy a continuar un poco porque traje otras referencias que me parecen interesantes, también enriquecen un poquito esta consideración. Y voy a otra fuente que es Kierkegaard y lo tragicómico. Verán por qué lo traigo. Una referencia más cercana, una referencia más para acercarme en esta indicación lacaniana, la encontré siguiendo los comentarios de Lacan sobre Kierkegaard y su concepto de la angustia, que es como el texto más conocido de Kierkegaard, que llama el concepto de la angustia. Su primera referencia de Lacan a Kierkegaard la encontré en el seminario 2 y dice lo siguiente. Kierkegaard, que como saben era un humorista, no deja de sorprender que al teórico del concepto de la angustia, al autor de Temor y Temblor, de la enfermedad mortal, la desesperación, etcétera, Lacan lo defina como un humorista. Y es que efectivamente Kierkegaard otorgó al humor el nivel de categoría existencial. Generalmente no sabemos eso. Es, digamos, es una perla muy interesante que Lacan, o sea, Lacan es un lector impresionante. O sea, Lacan encuentra, ahora, ¿cómo es que dicen? Una aguja en un pajar. O sea, Lacan encuentra la aguja. Es increíble. Lean todos los teóricos de la filosofía existencial y encontrarán toda la dimensión trágica. Y Lacan encuentra la dimensión cómica, la dimensión del humor. En Kierkegaard dice, como todos saben, él era un humorista. Pero ¿qué tipo de humorista? Entonces, Kierkegaard le atribuye al humor el nivel de categoría existencial necesaria para alcanzar la plenitud de la vida religiosa. No voy a desarrollar este tema, que es uno de los tres estadios de la vida concebidos por Kierkegaard. Planteó que el humor se produce por situaciones de incongruencia que provocan sufrimiento, por la paradoja entre las aspiraciones humanas y las inevitables limitaciones de la existencia. En ese punto, Kierkegaard, el teórico de la angustia y el teórico, el fundador de la teoría existencial, define el humor ahí. Efectivamente, muy amplias son sus referencias a cómo la existencia tiene tanto el valor de lo trágico como de lo cómico. El humor en Kierkegaard no se puede entender de un modo unívoco, pues adquiere roles diversos según el papel que cumpla en la existencia. La existencia humana, como en el teatro, es Kierkegaard que lo dice, tiene lo cómico y lo trágico. La existencia humana está hecha de contradicciones y contrasentidos. La ironía en Sócrates, que se constituye en su tesis universitaria, destaca justamente el sentido de la contradicción, de esa paradoja, que es lo que estamos tratando de seguir en esta lección de Lacan. Bueno, voy a saltar aquí un puntico, pero porque finalmente redundo como en este punto de la contradicción. Ahora, el sufrimiento es un aspecto tan central de su pensamiento que el conocimiento de su auténtico sentido puede llevar al sujeto a alcanzar la perfección del hombre religioso, que cuando reconoce su propia finitud puede descubrir el aspecto cómico que subyace en las paradojas de la existencia. Yo, la verdad, creo que no, bueno, yo encontré algunas referencias pues en algunos filósofos especializados en Kierkegaard, pero
no sin Lacan. Pues, es decir, es Lacan el que me lleva a encontrar esa perspectiva. Bueno, el hombre religioso, que sería un tema para desarrollar, es aquel que ha descubierto, miren la definición de hombre religioso en Kierkegaard, es aquel que ha descubierto lo cómico en su más grande escala. Es por ello que es cierto, sin excepción, que mientras más competente sea la existencia de un hombre, con mayor facilidad podrá descubrir lo cómico. Así se entiende por qué en la ética y antes y al final del heroísmo de Antígona aparece la dimensión cómica para Lacan. Es un hecho que tragedia y comedia clásicamente han coexistido desde sus orígenes. Por eso yo decía como la banda de Moebius, porque realmente siempre me pareció impactante que Lacan viene de destruir la tragedia y ni siquiera cambia de párrafo, automáticamente introduce esa dimensión cómica. Es un hecho que tragedia, bueno, la dimensión cómica, sobre todo en la comedia antigua, es, en su opinión, creada por un significante oculto. Bueno, muy bien. Entonces, así, en el seminario 7, no, voy a leer aquí un puntico más, que el héroe es aquel que sobre la escena no es más que la figura de deseo con que se clausura toda tragedia digna de ese nombre. Lacan varias veces lo dijo refiriéndose al héroe moderno. Es aquel que ilustra, que realiza hazañas irrisorias en una situación de extravío. Esa es la definición de héroe moderno de Lacan. De hecho, Lacan, hay otro de los héroes que a Lacan le interesa mucho, mucho, al que le dedica precisamente el seminario 6, que es Hamlet. Pero Hamlet no tiene para Lacan la estructura del héroe trágico, tampoco del cómico. Así en el seminario 7, donde presenta su famoso aforismo, no ceder en su deseo como orientación de la ética analítica, contraria a lo que llama la moral del amo, encontramos una idea de Lacan del analizante como héroe trágico, que encarnaría un ser desgarrado entre exigencias contradictorias, en la concepción de Kierkegaard, y obligado a hacer una elección decisiva que se adentra en una zona fronteriza opaca para él. Hace falta coraje para ello y el héroe trágico representa al que es capaz de sostener ese acto. Por eso la última encuentro, posiblemente que tendremos este año, voy a desarrollar este párrafo realmente sobre eso. Pero lo que se puede leer entre líneas, más allá de la trama trágica, es lo que Lacan subraya también cuando dice que en cada uno de nosotros existe la vía trazada para un héroe y justamente la realiza como un hombre común. Es otra cita de esta misma lección. Hay mucho para preguntarse, porque, digamos, uno también tendría que preguntarse si es que realmente con la enseñanza de Lacan tenemos divididos los analizantes de los analistas, ¿cierto? Es decir, o el acto analítico que justamente se define como el pasaje de analizante a analista es el que implica este franqueamiento que está en juego. Yo estoy más bien formulando estas preguntas. Esa figura del hombre común introduce no solo la tentación del servicio de los bienes, sino también esa acción en relación al deseo y su fracaso en alcanzarlo. Podemos decir entonces que el análisis se juega en esa tensión entre el héroe y el hombre común, dos polos que hacen a lo tragicómico de la experiencia humana del deseo. En este pasaje del héroe trágico al hombre común, uno podría leer el pasaje del análisis de la tragedia a la comedia, donde la introducción del humano surge como un descanso de esa exigencia trágica que todo fantasma acarrea y resulta una buena orientación para soportar lo insoportable de lo real. A mí yo pues ya voy a terminar,
pero quiero pues como destacar como lo interesante que me ha resultado cada que vuelvo sobre esa página, que no había tenido como un buen tiempo para explorarla un poquito más, porque digamos el peso de lo trágico de este seminario, Lacan levanta ese peso al final, justamente por una vertiente que es la otra cara, ¿cierto? Pero quiero que pongamos en consideración todavía un punto más, que comencé diciendo, estamos comentando un seminario de 1959-1960, ¿cierto? Es decir, es un seminario en el que todavía están en juego muchas elaboraciones de Lacan. Yo estoy tratando de plantear que esa es una concepción del analista que Lacan tiene en el seminario 7 y que si hasta aquí había dejado la vertiente trágica, ahora introduce esta otra que hay que considerarla. Ya les voy a decir un poquito en qué vía la podríamos ir desarrollando más adelante. Entonces, en este momento de su enseñanza, para Lacan hay que pensarlo también, el final del análisis estaba elaborado en relación a la noción del falo. Entonces, él plantea que el falo, en tanto que significante de la falta, y es la clave de lo que hay que saber para finalizar los análisis, allí sitúa la ética del analista, en esa época. Por eso es que creo que es muy importante localizarnos en qué momento, es decir, la ética del analista, es decir, sus finalidades como una ética del deseo. Lo hemos planteado todo el tiempo, que este seminario lo que permite es plantear la ética del psicoanálisis como una ética del deseo. Ahora ya sabemos, no cualquiera, ¿no? Creo que todas las variantes del recorrido que hemos hecho con el seminario nos ha mostrado la complejidad, el impasse inherente a este deseo. Al final de su enseñanza, habiendo puesto en evidencia la función del inconsciente en la lengua, es decir, del inconsciente real y la no relación proporción sexual, se podría decir que introdujo otra dimensión de la ética. Es decir, que hay que hacer un recorrido para ver, por eso quiero que el año entrante trabajemos paralelamente con el trabajo que se hará para la cita, para ir construyendo las nociones de la ética de Lacan, ya que hemos hecho un recorrido, yo diría, casi exhaustivo por este seminario. Una ética del síntoma, por ejemplo. Un análisis orientado hacia lo real, denunciando el riesgo de que el psicoanálisis se convirtiera en una religión del deseo, ¿cierto? Es decir, para Lacan es una advertencia que de este seminario no se trata de extraer una religión del deseo. Ahora, pregunto algo y ahí voy a terminar. Si uno podría esta introducción de lo cómico, ahí sí como un poco como Deus ex machina, cae como eh, inesperadamente, como que rompe sin estar previsto. Será que tal vez allí se abre una perspectiva a lo que Lacan después va a llamar el entusiasmo, ¿cierto? Por ejemplo, digamos de lo cómico al final y al entusiasmo. Es decir, que también podríamos leer un poquito de lo trágico a lo cómico y leerlo con otros desarrollos posteriores de Lacan, es decir, por ejemplo, de la posición depresiva, el final del análisis que plantea en la proposición del pase del 67, al entusiasmo en el 74, es decir, que Lacan abre una puerta con la cual realmente está abriendo una concepción del final del análisis que no es una concepción trágica, sino que está abierta la perspectiva, por ejemplo, del entusiasmo, de la satisfacción, de los afectos que están en juego al final del análisis. Y bueno, hasta ahí llego, como con ese recorrido, pues básicamente me moví como en dos o tres paginitas de la 373 y la 380 y pico,
Bueno, hasta ahí pues como planteo lo que me suscitó ese giro, ese movimiento inesperado en el que Lacan abre la puerta para pensar el final del análisis por una vía no trágica. Bueno, muy bien, entonces, preguntas, comentarios. Acuérdate que hay que tener el micrófono. Jamie, ¿me ayudas, por favor, si alguien levanta la mano por Zoom? Bueno, buenas Gracias. noches a todos. Clara, muchas gracias. Clara, me parece muy interesante esta lección, muy bonita. Me produce como algo de risa también. Que después de tanta tragedia a veces decimos, al final nos podamos reír. Ujú, Refiriéndome, por ejemplo, en el trayecto de un análisis, ¿no es cierto? Que al final uno, ujú. pues, todos esos momentos, esos trayectos de vida, de la existencia, todas esas rupturas, esas caídas, al final haya una apuesta por la vida, digamos, por ese otro lado, por lo Ujú, cómico, ujú. que es una experiencia muy bonita, muy interesante y me parece muy interesante pues que lo plantees en estas últimas lecciones que tenemos de este año, porque en verdad como que esa dimensión cómica también como que genera como un entusiasmo, como un ánimo como a seguir pues siendo final de año, a seguir trabajando esta lección como en esas paradojas pues que nos plantea la ética, la dimensión trágica y cómica. Muy interesante. Ujú. Tengo una pregunta precisamente frente a eso, porque me queda la pregunta de si, a ver, de si a un final de análisis podría aspirar a lo cómico, ¿cierto? Ahorita también introducías como este otro asunto, yo lo pensé también en ese momento como el entusiasmo, ¿cierto? Ujú. Creo que eso es una vía. Y tampoco me queda del todo claro esta afirmación de ahorita de el héroe cómico Sí, es el héroe fracasado. sí. Bueno, eso me quedó ahí como Ya vio la película Un poeta. no la he visto. Ustedes no la han visto tampoco. Hay que ir a verla. Ujú. Y ya, y esa pregunta, como decía un análisis, podría aspirar quizá a lo cómico o cómo pensarlo, ¿cierto? Porque me hice esa pregunta en algún momento, tú introduciste lo del entusiasmo, creo que es una cosa que yo he venido pensando también, pero en un momento, y lo he escuchado también pues como en ciertas discusiones, como si fuese el reverso, ¿cierto? Entonces hablamos de lo Sí. trágico, entonces como si el análisis pudiese aspirar a lo cómico. Bueno, esa es la pregunta que me... No, pero Lacan habla de la risa y habla de la alegría y habla del entusiasmo. Al final de la conferencia, que es una clausura, creo, de un seminario de la clínica con niños, al final, precisamente Lacan dice qué alegría encontramos en nuestro trabajo. Es decir, es una pregunta. ¿Cuál es la alegría? ¿Qué es lo que hay? Es como, es una ganancia. Yo no estaría tan segura que sea del orden del humor freudiano porque es un triunfo sobre la castración, porque es cierto, es decir, de eso es de lo que finalmente plantea Freud, es decir, el yo se impone, es una satisfacción narcisista y se ahorra el dolor y se ahorra la compasión. Eh, pero cuando Lacan dice qué alegría encontramos en nuestro trabajo, le dedicamos la jornada de escuela del 2018 en Barcelona a la alegría que encontramos en nuestro trabajo, es decir, que hay una dimensión de un goce alegre, eh, que no es el Guy Sawar, que sería el goce del desciframiento, sino más bien algo que tiene que ver con que hemos encontrado un límite, hemos encontrado un tope,
pero que ese tope no implica la muerte. Por eso es que yo creo que es tan importante hilar mucho más todavía de lo que yo alcancé, este paso de la dimensión trágica que yo creo que nos tenía un poco agobiados, ese ser para la muerte, el ser para la muerte no es otra cosa en el seminario 7 que la castración, ¿cierto? Porque cuando él dice el ser para la muerte, quiere decir que no hay otra manera de asumirse como sujeto que asumir la castración. Eh, entonces, sí, yo creo que por eso yo he preguntado, o sea, si hay una serie que iría entonces de lo cómico, la alegría, el entusiasmo, la satisfacción, es decir, que, que hay un final de análisis que no está en la posición depresiva como lo pensó en el 67. Vuélvanse a ver la película. Les recuerdo otra vez que vean la película. Voy a hacer lo que dicen spoiler, porque el último, el último, el último fragmento se llama Un poema feliz. No digo si no es, pero es un héroe tragicómico. De hecho, yo tuve una experiencia que a mí realmente me conmovió mucho, pero la gente se reía. Yo estaba elaborando esto, yo decía, Lacan tiene razón. Es decir, aquí hay una cosa que se gana, que hay una cosa que se escapa en esta incapacidad de alcanzar el deseo, en ese fracaso, en esa sumatoria de torpezas que arrastra la vida de un sujeto. No, no nos refiramos exclusivamente a este héroe tragicómico. Pero hay algo que yo creo que nos abre, que hay que abrir esa puerta, ¿cierto? Que pues usted, digamos, es una apuesta por la vida finalmente. Al final del análisis es una apuesta por la vida. Clara, yo antes, ya voy a pasar el micrófono. Ok. Solamente quería agregar una palabrita a lo cómico. Coraje. Coraje de reírse en las narices. Yo pienso que al final también se necesita, además de esa dimensión cómica, tener el coraje de reírse en las narices. Paola, Paola, te Hola, escucho. sí, buenas noches. Gracias, Clara, por la presentación, súper interesante este tema. Y hablando pues de lo cómico, del humor, de la risa, recordé un poema de Roque Dalton que se los recomiendo, pues a propósito de los poetas también, que se llama Lunes. Y él viene hablando de un montón de cosas y de repente da un giro y el final es, después de todo, no quería olvidarme de la risa. Como un giro ahí, pues no sé por qué, pero con lo que estabas diciendo recordé como ese poema. Y quería hacer dos preguntitas de lo que habías hablado también con respecto a una parte en la que dijiste, lo más neurotizante no es creer que el falo se pueda perder, sino creer que el otro esté castrado. No sé si entendí bien si es creer que el otro esté castrado o que no esté castrado. Y Que, la otra pregunta, espérame, Paola, yo te aclaro de una vez, ah, sino no querer que el otro esté castrado, porque es que la castración implica al otro y al sujeto. pero es querer o creer. No, dice lo que he escrito, dice lo más neurotizante, perdón, que no lo escribí yo, es la cita de Lacan del Seminario 6, lo más neurotizante no es el temor de perder el falo o el temor de la castración, casi que podríamos decir propia, sino no querer que el otro esté castrado. Es decir, que es más difícil soportar la castración del otro que la propia. Ah, ok. Entonces, sigan todo ese hilo por ahora al ceder en el deseo. Es decir, cedemos en el deseo para preservar al otro como no castrado.
Y la otra preguntita era con respecto a lo de Hamlet, que no tiene para Lacan la estructura del héroe trágico, tampoco la del cómico. Ajá. ¿Por qué? Bueno, voy a darte una respuesta corta, pero podría como presentar, avanzarse más, pero para Lacan, Shakespeare ya no pertenece a la dimensión antigua de la tragedia. Él dice más bien que hubo un paso de la tragedia al drama, con, digamos, con la modernidad. Es decir, Hamlet es más un drama que una tragedia. Y para Lacan, Hamlet no es el héroe verdaderamente, quizás es el héroe vencido, porque lo que le interesa a Lacan de Hamlet es su inhibición, su incapacidad de asumir el deseo, ¿cierto? Su parálisis frente al deseo. O sea, Hamlet es un hombre de acción, sale todos los días a la batalla, pero no es capaz de realizar la única acción que debe realizar. Y a Lacan lo que le interesa es esa parálisis frente al deseo que tiene Hamlet. Por eso el seminario 6, que se llama El deseo y su interpretación, yo diría que más de la mitad, de la primera mitad del seminario 6 está dedicado a Hamlet. Lo lee con el grafo del deseo y analiza pieza por pieza, como hizo en el seminario 7 con Antígona, lo hace con Hamlet. Bueno, eso te podría decir, o sea, como la diferencia que hay es, yo no recuerdo exactamente, porque la cita que les traje es de Función y Campo de la Palabra, que Lacan pone a Hamlet como ese modelo del héroe moderno, aquel que realiza hazañas irrisorias en medio de una situación de extravío, es decir, no sabe en dónde está perdido él mismo y sus hazañas no tienen absolutamente ningún valor, ninguna consecuencia. Gracias. Esteban, gracias a ti, Paola. Esteban, puedes abrir tu micrófono. Hola, hola Clarita, buenas noches, ¿cómo está? Bien, Esteban, gracias. Cuéntanos. Bueno, gracias por la presentación. Quería hacerle una pregunta porque yo creo que estoy partiendo de otra, como de otro lugar, ¿no? Y es que saber si para usted, basada en lo que ha leído de Lacan y todo lo que nos trae, se podría pensar que lo cómico es lo mismo que el humor, ¿o no? Si habría alguna diferencia, porque yo creo que sí hay una diferencia entre los dos términos. Incluso uno podría decir que muchas veces el humor no es cómico, Ujú, ¿no? De hecho, también abarca esa dimensión de lo trágico que se despliega acá y que a veces yo siento como que lo confundimos, ¿no? Entonces, sí, cómo lo ve Clarita? Y gracias. Bueno, Esteban, mira, gracias por tu pregunta y por eso cuando yo les leí la referencia que en el seminario 7 Lacan nos hace a su seminario 5, que es sobre el chiste y su relación con, perdón, que el seminario 5 es sobre las formaciones del inconsciente y Lacan lo dedica al chiste y su relación con lo inconsciente, es una lectura de ese texto de Freud. Y Lacan dice que en ese seminario se dedicó a lo cómico, es decir, es Lacan el que hace la confusión, pero digamos que en Freud eso sería un trabajo muy complejo que habría que hacer porque Freud establece las diferentes variantes de lo cómico y entre ellas introduce el chiste, introduce la ironía, introduce el humor. Entonces, por eso era que yo decía, pero esto por supuesto que creo que tiene razón en que se puede hilar más delgado,
para pensarlo es que qué es lo cómico de, no es que lo cómico en sí mismo sea un género, sino que es el carácter propio de. Entonces Freud sí piensa en 1927 lo cómico del humor que tiene que ver efectivamente con el triunfo del yo sobre las exigencias de la realidad, sobre su levantamiento en contra del super yo, sobre su ahorro de dolor, y ahí hay una ganancia de lo cómico. Pero yo estoy de acuerdo contigo y creo que vale la pena que eso se tome como con más cuidado, eh, porque Freud en 1905 hace la diferencia de los diferentes géneros. Me parece que Lacan no. No sé si tú has avanzado en eso y puedes decir algo, pero por ejemplo, cuando Lacan dice que Kierkegaard es un humorista, y lo que vamos a encontrar en Kierkegaard no es exactamente el humor, sino la dimensión trágico, cómica de la existencia, de las paradojas y de las contradicciones del ser humano. Entonces yo creo que hay digamos que yo seguí estos autores pues como en esa perspectiva, en encontrar el hilo cómico eh, como triunfo frente a lo trágico, pues es como la perspectiva. No sé qué piensas, Esteban, o si quieres avanzar algo más tú al respecto. Mm, sí, a ver, es que yo lo decía, yo estoy ahorita leyendo un libro que se llama Oírlo Roto, de un colega de acá de Argentina, y también lo había leído un poco en un Se texto llama de como Oírlo Roto, se llama. Es oír uno que lo lo roto. roto. Ujú. Y entonces él es bien interesante porque también en otro caso de psicosis aparece en uno que presenta otro colega, donde aparece como esa dimensión como del humor, como a veces, como rompiendo primero esa como tal vez ese emparentamiento que se le suele hacer con lo cómico, ¿no? Y segundo, cuando es como lo que usted dice, ¿no? Como que enarbola, como que articula los dos campos realmente, ¿no? Porque cuando Lacan se sirve de esa frase del que van a colgar el lunes, del que va a morir el lunes, claro, encarna ahí una dimensión que puede ser un poco graciosa, pero a partir de algo, de lo trágico, ¿no? Entonces, sí me parece que hay que como avanzar un poco en eso porque a veces como que lo confundimos, me parece a mí, pues, ¿no? Por eso Ajá. lo decía. Y como eso realmente no es algo que esté desconectado de la clínica, ¿no? Sino que finalmente, por ejemplo, en algunos casos de psicosis, cuando aparece esa dimensión del humor es porque aparece un sujeto que puede como encarnarse ahí, ¿no? Después, obviamente, de una serie de Mire producciones que, analíticas. Esteban, Dígame, en ¿ahí la, se escucha? sí, pero no te entendimos la última frase que dijiste que en la psicosis puede que. Que en la psicosis puede producirse un sujeto, sí, no sé si el término sea producirse un sujeto, pero sí hay la presencia de un sujeto que puede como empezar a dialectizar eso, ¿no? Y empezar a mostrar algo de cura ahí. Ok, bien. Ujú. Gracias, Clarita. No, gracias a ti. Eh, ¿Aquí hay alguna otra pregunta? O ajá, Mariluz. Buenas noches, Clara. Muchas gracias por tu presentación. Yo creo que ya respondiste algo de lo que quería preguntar, pero igual, pues como que abro pues como el tema y es como tú mencionaste ahorita, pues que la dimensión cómica es la relación de la acción con el deseo y su fracaso, ¿cierto? Entonces, pues me preguntaba entonces si todo deseo no tiene pues como esta dimensión cómica, pero tú lo acabas de mencionar
que lo que se mira es el carácter cómico de algo, ¿cierto? Eso fue lo que te entendí. Entonces, en ese Sí, sentido, se pensaría entonces el carácter cómico del deseo, así como el carácter trágico del deseo. Pues es como lo que se me acaba de ocurrir, pues como con respecto a lo cómico y a lo trágico. sí, creo que es. Y lo otro que pensaba con respecto a la película que mencionaste del poeta, que yo me la vi, eh, pues pensaba yo como que, bueno, si todo deseo tiene un carácter cómico, ¿cierto? En el sentido del fracaso en alcanzar pues como todo el deseo, pues finalmente el deseo es esto que impulsa, que impulsa, pero igual pues como todo el deseo no es logrado, entonces, o sea, todo deseo eh, tiene un carácter cómico por su fracaso. Pero en la película yo pensaba, bueno, esta es como una caricatura, ¿cierto? Es como llevado al extremo de esta dimensión de fracaso del deseo. ¿O tú qué piensas con respecto a la película sin dañárselas a los asistentes? Pero sí es algo como caricaturesco. Sí, sí, pero creo que lo caricaturesco es esa dimensión de fracaso que arrastra a lo largo de a lo largo de toda su desarrollo, pues, digamos, la película, porque en realidad, digamos, en donde la gente se ríe, es en donde tal vez uno podría llorar. Ujú, Pues, sí. es decir, de ver este hombre enfrentado a su... no debemos decir mucho más, Mariluz, porque le vamos a dañar la película a los demás, pero creo que lo podemos tomar como el héroe, justamente el héroe cómico. O Ujú. sea, Lacan, Kierkegaard, etcétera, lo que muestran es el del fracaso, el del obstáculo, que siempre está tratando de alcanzar algo y siempre tropieza, fracasa, es torpe, no logra alcanzarlo, que digamos, esa es la vida, así tal cual además lo describe Lacan para referirse al héroe cómico. Bueno, para no dañarles la película, hay otra dimensión del héroe cómico contemporáneo que es el Chapulín Colorado. Me parece que encarna efectivamente el héroe contemporáneo en hazañas irrisorias, siempre torpe, siempre destinado al fracaso. Digamos, ahí, por eso que Lacan dice que hay un paso del héroe trágico, porque la muerte del héroe trágico, que bueno, nosotros lo pensamos como pensamos la muerte tal vez en el siglo XX o en el siglo XXI, pero la muerte del héroe trágico es fundamental, es esencial porque es con ella que se transmite. O sea, la tragedia para los griegos es la paideia. O sea, los griegos van al anfiteatro, a la tragedia, para, dice que la tragedia le enseña a un griego a pensar como griego. O sea, que la función de la tragedia es transmitir la esencia, ¿cierto? La esencia de lo que es ser griego, digámoslo, en ese punto. Entonces, la muerte del héroe, por eso el temor y la compasión moviliza, tiene efectos de transmisión. O sea, no es una muerte inútil, ¿cierto? Es una muerte que hace una transmisión. Ahora, eh, no me acuerdo para dónde iba con ese recorrido, pero es decir, que esa muerte no es la muerte final, sino que es al contrario, es una muerte que tiene una función simbólica para los griegos. Eh, la muerte del héroe contemporáneo es una muerte inútil, ¿cierto? De ese drama del sujeto solo enfrentado a su propio fracaso, digamos que esa la podríamos definir como la muerte inútil, porque me parece muy interesante esa definición de Lacan. El héroe moderno es aquel que realiza
hazañas irrisorias en medio de una sensación de extravío. Es como si esa definición fuera contraria a la del héroe trágico, que está Ujú. orientado, que Lacan dice, pone su punto de mira, está puesto en el deseo, y que esa muerte es una muerte que tiene una transmisión colectiva. O sea, el héroe griego, el héroe trágico, no está perdido, sabe hacia dónde va. Por eso el actas ectos de Antígona es que en ella no hay vacilación en el camino, porque ella sabe hacia dónde va, que sería lo opuesto a la hazaña irrisoria del que no sabe dónde está, del que está perdido. Ujú. Lo tragicómico suscita ese querer reír y llorar al mismo tiempo. Pone Paola Andrea. Gracias, Paola. Bueno, Clara, yo no vi venir con tanta fuerza el tema de lo cómico en esta última lección. No, para mí pasa un poco como divide en dos el que da rodeos y el que dice algo. Y yo dije, no, esto de lo cómico, no sé, no, pero no lo vi con ese, como con ese peso tan grande de haber elaborado como una, como todo un territorio de lo trágico y al final levantar eso hacia lo cómico. Entonces tengo como dos comentarios o preguntas. Uno es, ¿cómo crees que queda situado el analista eh, como despojo, eh, desecho, etcétera, en esta nueva luz de lo cómico? Esa sería una pregunta. Y lo otro es algo que a mí todavía me queda un poco muy enigmático. Si los dos se enfrentan un poco a lo mismo, que es como hay algo del horror de lo real, porque hay uno que se siente traicionado por eso o siente que se ha traicionado a sí mismo por eso y reacciona con horror, con pesadumbre, y porque el otro que experimenta lo mismo se ríe y le parece cómico. O sea, porque si los dos están expuestos al destino de la insatisfacción del deseo, el uno se horroriza y se debilita y es un cobarde y el otro en cambio se ríe. Y aparece algo cómico ahí. Ese punto donde para los dos se enfrentan a algo, pero A lo real. algo cambia los dos para que se posicionen así. No sé si en parte tenga que ver con eso que Lacan dice de Filoctetes, Sí, y es el que dice pobre que hombre. el pobre hombre, pero que es héroe solo por una cosa, y él dice que es porque se encarniza con el En el odio, odio. se Ujú. encarniza en el odio, o sea, el héroe como el que se toma tan en serio el afecto y lo lleva hasta el final, como Antígona, por ejemplo, Ujú. y el cómico como el que prefiere dar una vuelta, un rodeo. Pues lo que pasa es que yo pues no sabría responderte específicamente este que está aferrado a su odio, ¿cierto? Es decir, a su resentimiento, porque es el que ha sido traicionado, pero yo creo que no es gratuito, que es el maloliente, que es el desecho, que es el desperdicio, o sea, no les sirvió ni carne de cañón en en la batalla de Troya, lo dejaron tirado como desecho, como desperdicio. Y Lacan es muy sensible a esa dimensión que tiene que ver también con lo que pasa con el hermano de Antígona como desecho, como desperdicio, como... eh, pero entonces yo no sé qué más te puedo decir de lo que ya dije, porque en realidad Lacan dice, el uno es traicionado impunemente, vencido y traicionado, y uno de los ejemplos es Edipo. Pero Edipo es traicionado ¿por quién? Por sí mismo, ¿cierto? O sea, porque lo que Lacan muestra es que al final de la tragedia
se juega un punto fundamental y es que cuando está a punto de levantarse el último velo que queda para saber quién fue el que realmente mató a Layo, ya él sabe que es él. No, todavía no sabe que es él, pero él dice, él es el rey, ¿cierto? Él dice que cuando se descubra que caiga sobre él, sobre el asesino de Layo, eh, la ley más severa, muerte, destierro, etcétera, que caiga sobre él la ley más cuando se sabe, y yo creo que realmente nunca se sabe, de que nunca se dice si fue usted el que lo mató, sino que se levanta el velo y es como un aufhebung. En el momento en que se levanta, ya no queda más duda. Yocasta toma la vertiente de la cobardía moral y se suicida. Le había dicho, dejemos las cosas así. O sea, no investigue más. Déjelo así, deje así. Él levanta ese último velo y ya no queda. Pero entonces al final él dice, ay de mí. Porque es que el Edipo cuento de hadas que nos contaron es otro, que se enamoró de la mamá y rivalizó con el papá, etcétera. Ese es un cuento de hadas, pero es una tragedia. Entonces, y él dice, ay de mí, no sabía yo que la ley que promulgué, la más severa, era sobre mí, sobre quien caería. ¿Cierto? O sea, él no es víctima del rey de Tebas. O sea, él es el rey de Tebas que anuncia una ley y dice que la más severa que exista, y los griegos tenían leyes bastante severas, que caiga sobre él y luego se da cuenta que esa ley que promulga cae sobre él. Habrá para pensar más sobre esto, pero creo que hay dos dimensiones que no son la misma. La una es el vencido, exhausto al final de la carrera, traicionado, y el otro el fracasado. El uno es el que Lacan sitúa más bien en relación a la muerte. No sé si estoy equivocada, pero estoy leyendo como encontré pues los elementos en la lección. El uno es el que está en relación a la muerte. El otro es la burla del falo. O sea, que el falo se levanta y cae, ¿cierto? Tiene la erección y la detumescencia. Es decir, que el falo está siempre en juego, en aparecer y desaparecer. Que creo que eso no tiene la dimensión propiamente trágica que encuentra en relación a esta dimensión de lo real infranqueable, con lo que se encuentra Edipo, con lo que se encuentra Antígona. Bueno, el rey Lear es otro que Lacan dice que es pues un pobre viejo ahí que se puso a pensar en las buenas intenciones y salió traicionado, pero en fin, Lacan analiza cada uno de esos héroes, pero creo que sí hay una diferencia, o sea que lo que introduce de lo cómico no son las mismas categorías con las que había pensado el héroe trágico. A mí me parece interesante la frase en la que dice que el héroe trágico lo realiza como hombre común. Que ese es un poco un punto a, tal vez no sé si se necesita desarrollar un poco más, pero el paso del analizante al analista es un poco del hombre común al héroe trágico, ¿cierto? Un poco como lo que estaría ahí en juego, una hipótesis. El micrófono. Muchas gracias. Bueno, toda esta situación me hace remitirme a una expresión que en una conferencia tuvo usted o en una conferencia de estas, donde hablaba de el Quijote que dormía con la vestimenta, ¿cierto? Que el analista no con la vestimenta, no con la armadura. Con la armadura. Exacto. Esa parte, digamos, de estar frente a lo real, frente a lo imposible, permanentemente, eso es imposible. Pues eso. Entonces, pienso que estas dos
lugares o estas dos categorías de lo cómico y lo trágico puede tener una dimensión de esa, es que cómo se va a vivir con esa armadura, pues hay que descansar. Y se descansa en lo cómico, en ver lo imposible y reírse de ello. En la otra parte se ve lo imposible, se lucha por él y se angustia y bueno, y en la otra categoría, en la otra posición, pues, se ríe de ese imposible. Como digamos una vivencia analítica, hay toda esa ansiedad de descifrar y después burlarse de todos esos fracasos. Es como la única forma de vivir, es entre lo cómico y lo trágico, no hay otra forma. Cómo vivir en lo imposible 100%. De acuerdo. Es como Sí, es referente a lo que hablabas tú, pues, y es como esas dos partes, que son, por eso hay dos sujetos, o uno que es culto, que lucha y que persiste en ese deseo y no lo ve imposible, pero lucha por él, y el otro donde ve ese imposible y se ríe de él. Pues, qué nada, esto así es como esas dos posiciones que son la vida. Bueno, eso era todo lo que... No, es un comentario, muchas gracias. Yo creo que no te contesté una parte de alguna pregunta, ¿o sí? Como lo que implica el paso de lo cómico al final, no recuerdo si preguntaste algo al respecto, digamos que pensé, porque Lacan, después de esa dimensión un poco trágica de la proposición del pase del 67, de la posición depresiva, en la carta a los italianos, creo que por ahí va algo de la pregunta, Lacan dice, al final del análisis pudo haber habido final del análisis, pero entusiasmo ni por asomo. O sea, que en realidad el final del análisis por sí mismo no conlleva el entusiasmo. Ahora, ¿qué es el entusiasmo? No, dejamos un poquito, no, ya hemos trabajado mucho al respecto. El entusiasmo y la satisfacción, ¿cierto? Es decir, la satisfacción del fin, que yo creo que de verdad por eso terminaba así, o sea, que Lacan ahí de verdad abre una puerta que implica una reflexión sobre el final del análisis. Y sí, yo creo que finalmente burlarse de sus propias tonterías, fracasos y tonterías es una buena... Una táctica o una cosa de la vida. Y bueno, eso no. Es como una posición. Es de un ser. No se escucha. El otro está la otra posición donde uno persiste en ese deseo que no sabe ni qué es, pero está ahí ansioso y es cierto, pero es que así siempre, 100%, imposible. Bueno, nos vemos el 23 de octubre y véanse la película antes de que se la lleven, o sea, ganó premio en Cannes, ganó premio en San Sebastián, no recuerdo la categoría que tiene que ver con una categoría latinoamericana y ganó un premio en Melbourne, en Australia. O sea, yo creo que es muy interesante. O sea, después de eso, con mayor razón hay que ver qué es lo que realmente... pues yo la vi en las Américas, pero ya no está allá, pero búscala. Simple. Un chiste para terminar. ¿Ustedes saben por qué el elefante no utiliza computadora? Porque le da miedo al ratón. Bueno, dejemos ahí por hoy.
Nos vemos el 23. Les voy a mandar oportunamente la invitación. Acuérdense que es con Pedro Pablo Arévalo. Que tengas una